Ok, bueno, para empezar esta sesión, vamos a empezar con una actividad que pues se llama Kahoot. Así que si pudieran ir todos, ya sea si lo tienen en su teléfono, ya sea descargándolo o igual en Safari, en Internet, hay que meterse. Ahorita les voy a dar un código, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ir empezando de todas maneras. Cualquier persona igual se puede ir agregando en el transcurso de lo que es el juego. Igual son 7 preguntas, va a ser muy rápido y pues es bastante sencillo. Ok, pues la temática obviamente pues es de mama, ¿no? Entonces tenemos 20 segundos para contestar. Ok, y pues la mayoría pues tuvo la respuesta incorrecta. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes efectos del ultrasonido es nocivo? Ok, 5 personas estuvieron correctas, es la cavitación. Siguiente pregunta. Indicaciones para el ultrasonido mamario, excepto, ok, 5 personas igual, correctas. El tamizaje, pues en sí realmente no es una indicación para estudio, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué BIRATS le darías a esta lesión? Ok, respuesta correcta. BIRATS 2 es un quiste simple. ¿Qué BIRATS le darían? Ok, 9 personas correctas. BIRATS 3 es un quiste complicado. Penúltima. Ya sé que está muy pequeña, ahí disculpen la calidad. Ok, es un BIRATS 3. En este caso era una paciente pues joven y el nódulo pues era un nódulo circunscrito, hipoecoico. No había más, ¿no? BIRATS 3. Última pregunta. Ok, bueno, son microquistes agrupados. En este caso, la respuesta correcta sería un BIRATS 3. En el nuevo BIRATS, que aún no está vigente, lo bajamos a BIRATS 2, ¿no? Pero en el BIRATS que aún está vigente sería un BIRATS 3. Muy bien. Y pues la puntuación, así quedó. Gigi, número 3. Heriberto con el número 2. Y Janet, número 1. Felicidades. Muy bien. Bueno, la importancia del tema que vamos a dar el día de hoy es porque el cáncer de mama en México ha sido uno de los principales, pues, ha tenido las mayores incidencias pues a nivel de México, ¿no? Igual en todo el mundo. Sin embargo, el cáncer de mama, la incidencia, bueno, ha sido el más letal de entre todos los cánceres en México, al menos en mujeres, con el 17.2%. Y a nivel de México, Baja California se encuentra entre los primeros 10 en incidencia o tasa de funciones de cáncer de mama en mujeres mayores de 20 años. Es por eso que pues, tratamos de dar la conciencia a todos los pacientes y todas las personas en general que pues tenemos al alcance, ¿no? Muchas de lo que vamos a hablar el día de hoy es en base al ultrasonido y bueno, vamos a hablar un poquito sobre las indicaciones que tiene. Las indicaciones básicas del ultrasonido pues sería que algún hallazgo clínico, que el médico encuentre alguna inflamación, alguna masa palpable, ya sea por el médico o por la misma paciente, o que haya alguna secreción por pezón, con mastografía negativa o un BIRAT 0. Alguna normalidad en la mastografía, ya sea una presencia de algún nódulo, hay una densidad asimétrica o distorsión de la arquitectura, que sean mamas densas, que no nos permitan pues, evaluar adecuadamente. Si se va a operar esa paciente y necesitamos como ver alguna normalidad, si hay mastalgia, según los ginecólogos, si es una mama ya tratada, ya sea quirúrgicamente o algún tratamiento de cualquier tipo que haya recibido, alguna monitorización, respuesta a quimioterapia y pues el ultrasonido dirigido o second look para identificar alguna patología. El ultrasonido mamario actualmente es uno de los métodos más importantes junto con la mastografía para pues, la evaluación diagnóstica de la mama. Y bueno, así como la mastografía puede ser utilizada como un examen diagnóstico y el propósito general del ultrasonido es lograr un diagnóstico más específico, ya sea de una lesión que es típicamente benigna, previniendo biopsias innecesarias. Y bueno, dependiendo de cómo veamos pues la mastografía, pues es como vamos a ver más o menos en ultrasonido, ¿no? O cómo esperamos ver el tejido mamario.
como le vemos aquí. Generalmente, pues vamos a tener 3 tipos de tejido o 3 tipos de clasificación en cuanto al tejido, al menos en ultrasonido, que va a ser un tejido homogéneo graso, heterogéneo o homogéneo fibroglandular. Entonces, ¿cómo lo vamos a traducir? Pues se va a ver de esta manera. Va a ser principalmente grasa, claro que podemos tener un poquito de tejido fibroglandular, pero generalmente o la mayor parte de esta va a ser tejido graso. Ya el tejido heterogéneo, que es pues el más común entre todas las mujeres, va a ser un tejido que es ahora sí que mixto, podemos encontrar grasa y tejido glandular, y el tejido homogéneo fibroglandular va a ser generalmente en pacientes que son jóvenes o que están en la lactancia, y va a ser un predominio de 3/4 partes aproximadamente de tejido glandular. No funciona. Bueno, en el ultrasonido podemos identificar pues varias partes, entre ellos la primera de más arriba hacia abajo podemos encontrar la piel, que pues vamos a encontrar la epidermis, la dermis, y lo vamos a ver como 3 capitas, ecogénico, hipoecoico y otra vez ecogénico, que van a presentar lo que es la piel. Posteriormente lo que sería la grasa, que lo vamos a ver como hipoecoico, y vamos a ver algunas líneas ecogénicas, que es del mismo tejido graso. Y el tejido glandular, que lo vamos a ver como un tejido heterogéneo, pero generalmente pues muy ecogénico. Y finalmente el músculo. El seno pues está compuesto del tejido glandular conectivo de sostén, que son los ligamentos de Cooper, y pues esto los vamos a ver como unas líneas ecogénicas que van a estar entre el tejido graso. Puede haber una gran variación entre la proporción, como les comentaba, del tejido estromal de soporte y el tejido glandular, y esta variación puede depender del tipo, de la edad de la paciente, si la paciente ha tenido o no algún embarazo o si está embarazada, y de su estado hormonal. Generalmente en mujeres jóvenes vamos a encontrar un tejido fibroglandular más homogéneo, o principalmente fibroglandular, y con la edad pues este tejido va a irse involucionando hasta ser reemplazado por grasa. No siempre es el caso, pero es en la mayoría de los casos. Bueno, entre los hallazgos más frecuentes de la patología mamaria, pues vamos a encontrar los nódulos, que son lesiones que tienen características específicas para su descripción y categorización. Bueno, obviamente podemos verlo de muchísimas formas, y para esto el BI-RADS se ha encargado básicamente de unificar todos los criterios para que todos podamos entenderlo o tengamos el mismo idioma, favoreciendo pues la comunicación e información, ¿no? Y el conocimiento entre todas las personas que vamos a estar involucradas ahora sí que en el diagnóstico de la patología mamaria. El ultrasonido, así como la mastografía, tienen algunas cosas en común o léxico que se van a asimilar. Sin embargo, tiene algunas características el ultrasonido que pues van a ser únicas, como lo es la forma, el margen, la orientación, el patrón ecográfico y las características posteriores o hallazgos posteriores que vamos a encontrar en algunos nódulos. Bueno, como en este caso, las características ecográficas de las lesiones nodulares las vamos a dividir, ¿no? Vamos a empezar por las características que es la forma, que las podemos encontrar redondas, como es la imagen A, ovoideas o ovales, e irregulares, como lo es la B y la C, ¿no? Irregular sería la C. La orientación puede ser paralela o antiparalela. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen D, es una imagen, un nódulo paralelo, y en la E es un antiparalelo. Los márgenes los vamos a poner como circunscritos o indistintos, o angulados, microlobulados o espiculados. Entonces, circunscritos, como la imagen F, G, que son indistintos, que es una imagen en la que no podemos realmente distinguir si tiene ángulos, o está así como borroso. Los angulados, como la imagen H, que tiene, ahora sí que como si algunos picos, pero no tiende a ser tan espiculado como sería la J, que son más marcados, y los microlobulados, ¿no? Que van a ser pequeñas onditas. Dependiendo de la lesión que encontremos, es la clasificación que le vamos a dar. Aquí hay como un resumen pequeño de qué BI-RADS le vamos a dar dependiendo la lesión que encontremos. Y bueno, en BI-RADS 2 pues encontramos lo que son los quistes simples, los implantes mamarios, los fibroadenomas que son estables, y que dice que tienen más de 2 años y que continúan con misma forma, mismo tamaño.
que sea una paciente que tiene múltiples fibroadenomas o un nódulo ecogénico homogéneo, ya sea un lipoma o alguna ectasia ductal simple. En el BRAF 3 encontramos los nódulos circunscritos que son homogéneos, que son de primera vez, microquistes agrupados, necrosis grasa y la ectasia ductal compleja. Y ya bueno, en el 4A ya encontramos pues nódulos que ya son más heterogéneos, que no son circunscritos, o los ganglios anormales, nódulos espiculados, etcétera, ¿no? Y bueno, ya cada uno tendrá su valor predictivo positivo para malignidad. Bueno, la cápsula ecogénica o anillo ecogénico es un concepto que se agregó en el nuevo BIRATS, que pues, actualmente todavía no es vigente, que estuvo vigente en BIRATS anteriores, pero en el actual no se menciona. Sin embargo, en el BIRATS 6, que próximamente va a salir, lo menciona que puede ser de dos formas, ¿no? Uniformemente delgado, que va a tener una forma oval y este va a sugerir benignidad, o puede ser menos delimitado, más grueso y de espesor variable y puede tener pues de cualquier forma y esto nos va a sugerir malignidad, ¿no? Bueno, el seguimiento que se le va a dar según el nuevo BIRATS es a 6 meses, a 12 meses y a 24 meses. Anteriormente lo hacíamos cada 6 meses por 2 años y posteriormente se volvía a BIRATS 2 y lo dejábamos anualmente. En el nuevo BIRATS ya se va a mencionar que es cada 6, cada 12 y cada 24 meses. Bueno, ya entrando en lo que es el BIRATS 3, ya encaminándonos un poco más a lo que es el caso clínico, van a ser hallazgos probablemente benignos y pues como les comentaba, el seguimiento va a ser a 6, 12 y 24 meses. En estos vamos a encontrar los microquistes agrupados aislados, nódulos circunscritos ovales, quistes complicados que sean, o sea, únicos, necrosis grasa sin correlación mastográfica y la ectasia ductal compleja. ¿Cuándo bajamos el BIRATS 3 a una categoría BIRATS 2? En el caso de los nódulos circunscritos que se encuentran más de uno o múltiples en ambas mamas, quistes complicados bilaterales, microquistes agrupados igual, que sean bilaterales o múltiples, y que la necrosis grasa tenga una correlación mastográfica. Entonces, en este caso, lo dejamos BIRATS 2. Y bueno, ya para continuar con el tema, ahora el doctor Cela nos va a acompañar. Bien, entonces, esta información que les acabamos de presentar, la que nos presentó la doctora, es para tener una información más completa para el caso que vamos a revisar. Es un caso que nos tocó vivir recientemente y se trata de la siguiente, la que sigue, por favor. Es una paciente de 54 años de edad, sin antecedentes familiares o personales de importancia. La que sigue, por favor. Esta mamografía es del 17 de mayo. Claro, no tiene antecedentes, sí tuvo hijos y sí tuvo lactancia. Correcto. Con la intención de hacerlo breve, efectivamente es muy importante todo eso para determinar factores de riesgo. No tiene sobrepeso, no sabemos si fumaba pero bueno. El 17 de mayo del 22 se presenta con esta mamografía que los invito a revisar conmigo. La forma en la que hacemos a mi costumbre, es revisar según la terminología del Colegio Americano de Radiología. Lo primero que tenemos que observar es qué tipo de tejido glandular tiene, que cualquiera de los 4 conocidos, el graso, el fibroglandular denso, el que tiene más cantidad de tejido fibroglandular y poco tejido adiposo, y la mama extremadamente densa. En base a estas características, ¿para qué categoría les gusta? ¿Alguna idea? ¿Alguien que quiera decirnos qué tipo de glándula consideran que puede ser? De la A a la D. Doctor Cosío, Michael. Pues a mí me gustaría una C. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Es una mama C. Tiene abundante tejido fibroglandular. No es la mama totalmente densa del tipo D. En la actualidad, en el nuevo BIRATS, la densidad mamaria se va a determinar no nada más, no por toda la cantidad del tejido glandular, sino que si solo hay una zona de mayor densidad, con eso ya se va a caracterizar como una mama de tipo
del tipo que le sigue. En este caso sería una mama tipo D, tal vez, una mama D. Bueno, ¿hay algún evento que le llame la atención en esta imagen, comparando las dos proyecciones, las proyecciones de rutina? Pues la imagen de la izquierda, ¿no? De la mama, ¿de qué lado? La que tengo yo a mi derecha. ¿Es el lado derecho o es el lado izquierdo? Bueno, Sí, a mí lo que me llama la atención es de que a nivel de los cuadrantes superiores de mama derecha se observa pues una asimetría en relación de la mama contralateral y vemos pues aparentemente lo que es una imagen nodular, la cual se encuentra discretamente hiperdenso en lo que es el parénquima mamario adyacente de bordes indistintos. muy bien, doctora Gina. La doctora Gina Ceguera es médico radiólogo recién egresado, trabaja aquí con nosotros y nos está ayudando pues a revisar esta imagen. Me imagino que te refieres a esta. Sí, correcto. ¿Y le encuentras repercusión en la proyección mediolateral, craneocaudal, perdón? De hecho, no la alcanzo a identificar en la proyección craneocaudal, únicamente a nivel de la UML. De acuerdo, entonces, ¿cómo definiríamos, cómo podríamos englobar esta imagen dentro de nuestro lexicón radiológico? Bueno, en este caso sería importante valorar pues el resto de las mastografías de si encontramos mastografías de años anteriores para ver si estamos hablando pues de una asimetría focal o de una asimetría en desarrollo. Claro, exacto, para allá vamos. Precisamente uno de los problemas que nos topamos frecuentemente es que tenemos que interpretar estudios sin tener estudios anteriores y es precisamente una de las situaciones con esta paciente. Pero bueno, efectivamente, esta cabría en una asimetría, dado que tiene que ser representación únicamente en una proyección. Si la viéramos en las dos proyecciones, ya podríamos considerarla como una asimetría focal, y si hubiera cambios en comparación a estudios anteriores, una asimetría en desarrollo. Todo esto modifica la categorización que le vamos a dar. No hay una distorsión de la arquitectura, no observamos microcalcificaciones y no encontramos hallazgos asociados. La que sigue, por favor. Aquí tenemos la esquematización de los diferentes tipos de tejido glandular que van de la A a la D, recordando que la mama tipo D siempre debe ser reportada como unidad 0 para realizar el ultrasonido complementario. La mama tipo C está entre que debe ser obligatorio o no, según el contexto, pero yo sí recomendaría fuertemente que todas las mamas de tipo C y D sean exploradas con ultrasonido complementario cuando son asintomáticas. ¿La que sigue, por favor? Sí. Sería un reporte de vibrar cero, porque habría que hacer conos de compresión y magnificaciones para estudiar las microcalcificaciones y determinar su benignidad o malignidad factible. Y en base a eso, según vibrarlas. Aquí hay que mencionar también otra cosa importante. La paciente, sobre todo en casos de aprendizaje, se detectan microcalcificaciones y se le reporta vibrar cero. El médico recibe a la paciente y nos le envía, pero para ultrasonido. Ese es un problema, ese es un error, porque el ultrasonido no es bueno para detectar microcalcificaciones. A lo mejor lo reportamos como vibrar 1 o vibrar 2, lo damos como normal, porque no las vimos. Entonces, lo que procede cuando hay microcalcificaciones siempre es hacer conos de compresión y magnificaciones hasta saber de qué se trata. Una vez que las hemos localizado y que ya determinamos si son benignas o malignas, se puede hacer el ultrasonido tratando de encontrar una correlación de las imágenes de las micros con algún nódulo para facilitar la biopsia, para poderla dirigir con ultrasonido. Pero si no, se tiene que hacer con estereotaxia. Sí, doctor. Hay algunas microcalcificaciones que por su forma, como están diseminadas, orientan a un diagnóstico maligno, ¿no? Desde luego. Sí, hay calcificaciones benignas, hay calcificaciones malignas. Las benignas suelen ser, digamos, por necrosis grasa, fibroadenoma calcificados, calcificaciones vasculares, etcétera. Las malignas suelen ser calcificaciones que tienen ramificaciones, pueden ser pleomórficas, que se dicen tienen muchas formas variadas, pueden tener una distribución segmentaria. Sí, desde luego, eso ya nos indica alguna sospecha de benignidad o de malignidad. La que sigue, por favor.
El reporte de este caso fue efectivamente el radiólogo que le tocó verla, la dio como un patrón tipo C y reporta asimetría en mama derecha. Si acaso lo podría agregar, bueno, esa asimetría así a secas, ¿no? Realmente es una asimetría a secas. Entonces, el reporte se pasó a la paciente a ultrasonido, la que sigue, por favor. Se le realiza ultrasonido en esos mismos días y se encuentra esta lesión. Esta lesión la pueden ver aquí. Bueno, vamos a recorrer a nuestra tabla, ¿no? ¿Qué tipo de tejido estamos viendo? ¿Es tejido graso? ¿Es tejido fibroglandular homogéneo o fibroglandular heterogéneo? Con mamografía la categorizamos como un BIRAT, como una ACRC, y en este caso podría que entrar en tejido fibroglandular homogéneo. Ese es el tejido adiposo, ese es el tejido fibroglandular, y confirmamos la presencia de una masa. Así que lo que ahora tenemos que investigar son sus características. Pregunta, la forma de esta masa, ¿les parece oval, redonda o irregular? Ovalada, ovalada. Habría que hacer la medición me parece a mí que es más circular, tal vez habría que hacer las mediciones exactas de lado a lado. Aquí la tenemos 8 por 7 por 8, bueno, podría ser circular. Los márgenes, ¿les parecen circunscritos o no circunscritos? No sé. No circunscritos. Bueno, yo veo aquí la masa más o menos bien delimitada. La elastografía nos demuestra, bueno, el patrón de esta masa es hipoecoica, como dice aquí. Hallazgos posteriores, produce un poquito de atenuación del sonido. No presenta calcificaciones. Y podemos recurrir también a la elastografía, que en este caso nos da una textura blanda, más o menos en el centro, un poquito de mayor densidad en la periferia. Avanzamos una, por favor. Bueno, el recordatorio de tejido fibroglandular, que ya lo vimos. La que sigue, por favor. Y el reporte, en este caso, me tocó hacer a mí el estudio. La reporté como una masa sólida, circunscrita. Aquí está la localización, aquí está el tamaño, bueno, varía por 1 milímetro, 9,7 por 8. Y hay una nota importante que le pongo aquí, que ha sido observada en estudios previos y que no tiene cambios significativos. En el resto de las mamas no hay problema, por lo tanto, por tener estabilidad de esta lesión y por sus características, la reporté como un MIRARS 2. Bien, la que sigue, por favor. 6 meses después, de mayo a noviembre, la paciente se presenta con hacer el ultrasonido, en donde aquí está el 17 de mayo. El anterior, vean que en realidad se ve un poquito más claramente que en el anterior. El 22 de noviembre del 22, el 22 de noviembre del 22, aquí está la lesión. Y la vemos más o menos con las mismas características. Avanzamos uno. En este caso, que le tocó a otro radiólogo, la reporta como una lesión de márgenes circunscritos, que como no tenía acceso a estudios anteriores ni a la información, la reporta como BIRATS 3, lo cual lo considero que estamos de acuerdo, con características posiblemente de un fibroadenoma. La que sigue. En julio del 23 se presenta la paciente a una nueva revisión y aquí tenemos la masa, como podemos ver, con las mismas características, no se ha modificado. El reporte en ese entonces se da como un nódulo circunscrito en mama derecha y se da como categoría BIRATS 3, puesto que se está haciendo el seguimiento cada 6 meses. La que sigue. Su mamografía del 12 de diciembre del 2023 es esta. Y ahora los invito a revisar estas imágenes, teniendo en consideración la mamografía que vimos hace rato. Gina, ¿te puedo pedir que nos hagas el favor de evaluar esa mamografía? Claro, correcto. Bueno, en este caso vemos lo que es 2 proyecciones en craneocaudal y oblicuo medio lateral de mama derecha a izquierda, realizando comparativas, en donde podemos observar lo que es un patrón heterogéneamente denso, patrón C, de acuerdo a la ACR, y evidenciamos que
el sitio de asimetría que encontramos a nivel de los cuadrantes superiores de mama derecha aumentó en relación a lo que es el estudio previo visto en el 2022. Entonces, en este caso, pues ya no identifico como tal lo que es el nódulo de bordes indistintos, pero sí evidenció que hay pues un aumento de la densidad de forma tanto en la proyección UML y craneocaudal en relación a la mamografía previa y dándole en lo que a mí respecta como médico radiólogo, una simetría en desarrollo categorizado BIRATS 4B por mastografía. En la mama craneocaudal. En lo que es en la mama craneocaudal, vemos lo que es pues también un aumento de la densidad en relación de la mamografía previa a nivel del tercio posterior de los cuadrantes internos de mama derecha. Ok, bien. Avanzamos una, por favor. Gracias. Bien, entonces fíjense, revisando las imágenes y con esta ayuda podemos delimitar la presencia de esta lesión heterogénea, espiculada, y que no, aquí aparece ya como una lesión francamente sospechosa. Entonces, esto es un BIRAT 0 que debe de ser realizado con ultrasonido. Por las características de lo espiculado y la densidad, ya puede decirse que es un BIRAT 5, sin embargo, tenemos el ultrasonido complementario. La que sigue, por favor. Y ahora vean el ultrasonido, perdón, sí, doctor. Nos regresamos dos imágenes atrás. Quisiera, aparte de esta, Sí, una más. vamos a hacer un estudio comparativo. Sí. Nomás un comentario. Ok, adelante, regresa una más. Ahí en el comentario se sugiere el examen automamario. Si yo le digo a mi paciente, venga cuando se toque una bola, pues ya está muy mal. Si la paciente le toca la bola, es que ya es un cáncer avanzado, ¿no? Entonces, a mí se me hace que no deberíamos de poner eso porque la gente se va con la idea de que ella te puede estar revisando periódicamente y si no se encuentra ninguna bola está bien. Claro, gracias, doctor Cosío. Sí, aquí vale la pena mencionar esto. Las campañas de tamizaje sobresaltan la idea de que la autoexploración es el mejor método de diagnóstico de cáncer de mama, lo cual es incorrecto. Cuando una lesión es palpable es porque ya mide más de 1 centímetro y un tumor maligno de 1 centímetro ya es un cáncer avanzado. Luego entonces, el mejor método de detección es mamografía en primer lugar y el ultrasonido. Eso no quiere decir que no recomendemos que la paciente se autoexplore, desde luego, más vale que la detecte en cualquier momento a que no se detecte, a que tenga una lesión de 4 centímetros. Pero definitivamente tienes toda la razón, doctor. Recordar que la mamografía nos hace el diagnóstico 2 años antes de que una paciente se pueda tocar la bola. Dependiendo de la densidad mamaria, porque la sensibilidad de la mamografía en una mama con un patrón A y B es bastante alta, pero va disminuyendo conforme avanzamos a la mama con patrón C y D. En la mama con patrón D tiene una sensibilidad menor del 50% si no se complementa con ultrasonido. Y el RAT0 para que yo le mande pedir el ultrasonido. Es correcto. Gracias, doctor Cosío. Avanzamos, por favor. Bien. Entonces, fíjense, se realiza el ultrasonido en diciembre del 2023 y encontramos esta lesión en el sitio de que hemos estado revisando. Vemos una lesión de márgenes angulados que se ha extendido, que en el Doppler presenta que es una consistencia dura, sólida. No hay evidencia de lesiones ganglionares y ahora se categoriza, de acuerdo a, igual correlacionándolo con la mamografía, como un BIRAT 5, lo cual evidentemente nos lanza a la necesidad de la biopsia. La paciente después de la biopsia se hizo una resonancia magnética. La voy a presentar ahorita antes de tener el resultado porque creo que procede, nos da un buen complemento. Miren, esta es la resonancia magnética que consiste en secuencias T1, secuencias T2 con supresión grasa, secuencias con medio de contraste, simples y con medio de contraste, y vamos a ver cómo la lesión refuerza de manera intensa. Vamos a avanzar una diapositiva, por favor, y a revisar esta resonancia magnética de acuerdo a los parámetros que tenemos que utilizar. Primero,
determinar qué tipo de glándula estamos viendo, igual que como lo vimos en mamografía y en ultrasonido, ahora en resonancia magnética, otra vez volvemos a los 4 patrones básicos, igual que en la mamografía. Esta ya quedamos que era un patrón de tipo C. Vean que el tejido glandular efectivamente es bastante extenso. Luego tenemos que revisar en la mamografía el patrón de reforzamiento cuando inyectamos el contraste. Ojo, la resonancia de mama siempre debe de ser con medio de contraste. El reforzamiento puede ser mínimo, o sea, leve, mediano, moderado o acentuado. Y puede ser simétrico o asimétrico. En este caso, el reforzamiento pues, nos parece moderado. Luego determinamos si hay una masa, que en este caso determinamos que sí existe la masa. Volvemos a sus características, igual que lo hemos descrito ya en la mamografía y en el ultrasonido, y hay que ver las características del reforzamiento de la masa, si es homogénea, heterogénea, si es en anillo o tiene septos internos. La presencia de septos internos es sugestiva de una lesión benigna, como los fibroadenomas que frecuentemente lo presentan. Y aquí tenemos nuestra lesión, miren, esta es la bolita. Aquí tenemos la bolita y aquí vemos con la administración de medio de contraste. Refuerza intensamente en el centro, vemos aquí su localización y vemos que tiene aquí el reforzamiento, esta proyección es muy bonita, esta secuencia, y desde luego nos auxiliamos de la curva de concentración del medio de contraste que se puede presentar de 3 tipos. Una tipo 1 que es ascendente, una tipo 2 que es en plató y una tipo 3 en la que el lavado se hace rápido. Las lesiones malignas suelen tener el patrón tipo 3 en la que el lavado se hace rápido. Hay un rápido ascenso por la vascularidad de la lesión y una caída rápida del medio de contraste por este tipo de flujo. Entonces, en este caso, nuestra lesión está mostrando una curva tipo 2. La que sigue, por favor. Adelante. Aquí estamos describiendo todo lo que acabamos de revisar. Y obviamente aquí ya el VIRAT lo vamos a suspender porque ya tenía la biopsia. La que sigue, por favor. Bien. El doctor Brian Cortés, a quien van a conocer ahorita, es el esposo de la doctora, es un R4 de la residencia del Hospital General y fue el que hizo la biopsia. Aquí lo vemos haciendo la biopsia. Ah, caray, no es la biopsia lo que está haciendo. Parece que se está enfrentando por primera vez a una tortilla de harina, no las conocía. De hecho, no sabía si sonarse o comérsela, pero bueno. Finalmente, el doctor Brian, que es también un excelente residente, realizó la biopsia y aquí tenemos el resultado histológico. Para no leerles todo el rollo que está ahí arriba, les leo el diagnóstico abajo que dice se realizó con aguja de corte de nódulo de mama derecha con carcinoma invasor NST, carcinoma ductal infiltrante moderadamente diferenciado. No se identifican microcalcificaciones ni permeación linfovascular. Sabemos que el paso que sigue es la inmunohistoquímica, cuyos resultados no tenemos aún. Les puedo comentar que este tipo de carcinoma ductal invasor es de los más frecuentes. El doctor Valenzuela, el patólogo, nos va a hacer el favor de comentar esto un poquito más adelante, pero quiero decirles que en realidad, por la frecuencia de este tipo de cáncer, pues ¿qué tendría de interesante si es de lo más frecuente? Lo interesante es el comportamiento de estabilidad que tuvo por tanto tiempo, que es lo que realmente queremos comentar y traer a su atención. Porque la pregunta que nos hicimos, lo que me hice personalmente es si hice un diagnóstico correcto de VIRATS 2 la primera vez que lo vi, por la estabilidad con estudios previos, o si con un VIRATS 3, como se hizo el diagnóstico posteriormente, o si en algún momento debió haber entrado como una categoría VIRATS 4, que es lo que vamos a tratar de discernir. ¿La que sigue? Sí. Al caso, pues agregar que con esta paciente y con más pacientes, habitualmente se sigue el protocolo que la resonancia de mama se prefiere antes del proceso de biopsia, ya que pues con la biopsia existe invasión al tejido y esta invasión al tejido hace que existan cambios del tejido y de la estructura de la mama, lo que modifica y en ocasiones pasa que las curvas se ven modificadas, como bien usted. Además que las curvas es el único punto usuario dependiente de la resonancia magnética porque uno coloca el sitio de interés o el rango de interés en la lesión que uno sospecha y a lo mejor a mí me puede dar una curva tipo 2 y a lo mejor a otro radiólogo le da una curva tipo 3 o a lo mejor a otro le da una curva que no existe. Entonces, habitualmente digo, me imagino que ya con el diagnóstico de la biopsia
la resonancia automáticamente pasa a un BIRAT 6, ¿no? Que ya es el diagnóstico definitivo y solamente es para evaluar la extensión de la enfermedad más que otras cosas, ¿no? Y aparte, pues igual la lesión visible desde la mastografía, el ultrasonido se quedó como BIRAT 5 y el ultrasonido marca las vías del colegio de mecanografía. Lo usan además de caracterizar el nódulo para verificar que la toma de biopsia sea por el método más cómodo para el radiólogo, porque así como lo puede ser colocando una llave metálica, un arpón por mastografía, también lo puede ser guiado por ecografía, o si se ve por resonancia el hallazgo solamente, pues se hace la biopsia guiada por resonancia, ¿no? Pero si eso, de la resonancia pasa mucho que los pacientes hacen la resonancia después de la biopsia y se ve el hallazgo más horrendo, pero porque pues la mamá estuvo ya invadida. Claro, muchas gracias, doctor. Gracias por tu comentario. Efectivamente, no sabemos realmente por qué razón la paciente se hizo la mamografía después de la biopsia, no tenemos esta comunicación. Una de las indicaciones para hacer la biopsia, para hacer la resonancia magnética antes de la biopsia, es detectar la posible presencia de ganglios positivos, es para detectar la posibilidad de que sea un multicéntrico, es la posibilidad de que haya otros hallazgos agregados que modifiquen la terapia. Entonces, efectivamente, la resonancia magnética debe haber sido al inicio. Pero bueno, cuando se trabaja en una institución privada, es muy difícil controlar y regular eso. De hecho, la suerte de poder seguir el caso y continuarlo, a pesar de que llega a otras instituciones, es gracias a la motivación de los estudiantes y de los residentes que trabajan con nosotros. Sí. Pacientes que tuvieron implantes mamarios eran candidatas a la resonancia. Desde luego, la sospecha, bueno, yo pensaría que la resonancia magnética con implantes estaría dependiendo, uno, de factores de riesgo de la paciente, dos, de los hallazgos de mamografía y ultrasonido, tres, para descartar ruptura intra o extracapsular. Pero de escrutinio, la resonancia para tamizaje creo que sería un poquito exagerado. La que sigue, por favor. Además que nada más es simple porque pues, en los pacientes jóvenes con implantes, el depósito de gadolinium en los ganglios de la base es un mayor riesgo de sufrir complicaciones. Entonces creo que lo marca la CER en las nuevas guías del BIRAT 6, que es la única modalidad de la mama en la cual se puede obviar el BIRAT, solamente clasificar indicante, localización y si existe algún signo directo de futuro. Eso es muy interesante porque hay protocolos que indican que se haga toda resonancia magnética con medio de contraste, con o sin implante, y creo que eso también es redundante. Es una observación muy interesante. Gracias. Bien, la presentación de este tipo de carcinomas pues es característica, lesiones de alta densidad, lesiones espiculadas, pueden tener alteraciones en la piel, engrosamiento de la piel, retracción del pezón, como podemos ver en estos casos, son de literatura de la página de Radiopedia. La que sigue, por favor. El ultrasonido, lo mismo, son lesiones más o menos características, son hipoecoicas, de bordes mal delimitados, vascularizadas. Algunas pueden tener reforzamiento posterior, otras hacen sombra acústica, dependiendo de su textura sonográfica. La que sigue. La elastografía, pues no es algo que modifique sustancialmente. Los diagnósticos se hacen más por las características morfológicas, pero sí es un ayudante que nos ayuda a determinar si una lesión es muy dura. Es un factor que se considera. De hecho, aparece en los factores de descripción del ACR. La que sigue. La tomografía, pues obviamente no tiene mucho juego. Lo podemos detectar, obviamente, como una lesión densa especulada con las alteraciones en la piel y pezón, pero se utiliza básicamente para estadiaje. La resonancia magnética también, pues aquí tenemos una lesión especulada que refuerza intensamente de acuerdo a las características de la lesión que nos tocó ver. La que sigue, por favor. Y bueno, en la patología, para eso tenemos invitado al doctor Alfonso Valenzuela, que es un patólogo renombrado en la ciudad, un amigo de mucho tiempo y también siempre muy entusiasta en la cuestión académica, y nos va a hacer el favor de hacer algunos comentarios de tipo histopatológico. Poncho, si eres tan amable. ¿Sí? Si quieres, ahí. No, aquí mejor para que puedas ver en la. Sí. Esa no es la primera.
Ahí, perfecto. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ya aprendí mucha radiología en este momento. Eh, yo quisiera, la que sigue, yo quisiera ver algunos aspectos en relación a la historia natural de estas neoplasias, ¿no? Aquí, estas sí, son casos míos que hay del Hospital General y esta, pues es una mama, ¿verdad? Lo amarillito, pues es grasa, ya ven, y luego hay tejido estromal fibroconectivo, así que sería una mama aquí heterogénea, ¿no? Una B, ¿no? Sí, entonces ese tipo, como dicen. Entonces, ajá, aquí lo que estamos viendo es el pezón y aquí se ve el ducto, uno de los ductos mayores que llega perfectamente bien. Ahí está. Aquí tenemos justamente lo que acaban de decir, ¿verdad? Desde las costillas y luego que se ve estas fascias, que tiene su nombre, su epónimo de Cooper, y aquí se ven los ductos. Esto básicamente estos son acimos y estructuras lobulares donde se produce la leche y luego a través de los ductos los van recolectando y se van yendo hacia la porción central. Hay algunas células, ¿verdad?, que tienen la posibilidad de contraerse y por eso esto puede ir avanzando la leche. Eh, eh, Aquí, una de estas estructuras se ve aquí. Vean, este es el lobulillo y aquí empieza a juntarse y hace un ducto. Y este ducto es el que se secreta. Entonces, los tumores, ¿verdad? Pues se pueden originar de aquí de los lobulillos, por aquello del carcinoma lobulillar, y los ductales. Eh, aquí vemos la histología, vemos los ductos, y aquí ven los lobulillos, pues ven, y el tejido adiposo, y el tejido fibroconectivo. Una mama normal, vean cómo hay, alterna, ¿verdad? Grasa, lobulillos, ductos, y el estroma mamario. Aquí tenemos que poner mucha atención porque la estructura histológica, de esto depende la clasificación molecular que ahora dicen que es un tumor luminal A, un tumor luminal B, o es un basal-like, en fin. Entonces, lo que vamos a tener aquí pues, son fibroblastos, arteriolas, células mioepiteliales. Estas son las células que hacen la contracción para que el flujo de la leche, ¿verdad?, camine y se vaya. Perdón. Entonces, aquí ustedes van a ver un tipo de célula que es la célula ductal, y acá hay unas células más basales. Está la célula mioepitelial, y la célula mioepitelial produce membrana basal. La célula mioepitelial en la actualidad se está considerando como es la mayor defensa para que el tumor no invada. Y tiene algunos factores inhibidores de crecimiento, esta célula mioepitelial, de manera normal. Y a la vez, está muy relacionada con la célula basal. Las células luminales, esas siempre, ¿verdad? La célula mioepitelial no tiene capacidad a producir estas células luminales, ¿verdad? Las células basal, pues es obviamente las que van desarrollándose y produce la luminal. Entonces, hay que tener en mente, ¿verdad?, la célula mioepitelial,
la membrana basal, las células basales y las células ductales o luminales. Esto estamos hablando única y exclusivamente de los carcinomas ductales. Cuando hablamos de carcinomas ductales, pues vamos a hablar de un complejo de neoplasias. Entonces, no es una sola, y no vamos a tratar las otras, ¿verdad? Simple y sencillamente para decirles que las biopsias sirven, ¿verdad?, para establecer un diagnóstico histopatológico, una clasificación morfológica, determinación de factores pronósticos, es decir, la clasificación morfológica, vamos a decir, es un lobillar, es un carcinoma papilar, es un carcinoma mucinoso, en fin. Y aparte, ¿verdad?, vamos a dar determinación de factores pronósticos, como son si tiene receptores estrogénicos, progestacionales, o tiene el HER2 positivo, o los tiene negativos, o tienen algunas otras anticuerpos que utilizamos para definir, por ejemplo, células basal, como son las citoqueratinas, en fin. De tal manera que esto está determinando factores pronósticos y desde luego factores que muy probablemente van a tener éxito o no la quimioterapia que utilicen o utilizar los bloqueos de estrógenos. Ustedes saben muy bien que la hormonoterapia pues es de los 50, ¿verdad? Y ha dado excelentes resultados. Sí, claro, ¿verdad? Que tienen que tener sus marcadores positivos. Y la clasificación molecular, que ya les hacía yo mención cuando describía estas estructuras en la mama, y a eso se refiere, ¿verdad? Y podemos ver también respuestas terapéuticas una vez que quitan la mama después de que le dieron quimioterapia, y podemos decir, ¿verdad? Pues tuvo una excelente respuesta, o tantos porcentajes, en fin. Hay clasificaciones sobre esto. Este caso, por ejemplo, vean ustedes que tiene muchas estructuras así comedónicas. Aquí vean que hay algo amarillito aquí, amarillito acá. Este es un carcinoma in situ. Es un tumor que mide unos 3 centímetros, y a veces no piensan en carcinoma in situ, porque está grande, piensan que siempre es invasor, no es cierto. Entonces, estos carcinomas in situ de tipo comedónico, ¿verdad? Pues ahí utilizamos una clasificación de Bayes News para los tumores in situ, y este tipo de tipo comedónico, por lo general, es un grado 3. Y yo he visto algunos extensos, ¿verdad? Eh, Dicen que esto se puede controlar con hormonoterapia por mucho tiempo. Desde luego hay que estudiarlo con los marcadores. Y hay estudios, ¿verdad?, que hablan de carcinoma in situ, que no las han operado durante 10 años y las han seguido y no ha habido invasión. Pero cuando tienen receptores estrogénicos, cuando hay receptores supergestágenos, cuando hay esto induce a la célula a que no se reproduzca, y entonces la permanece de manera estática. Obviamente, estas lesiones, pues en nuestro medio son raras. ¿Por qué? Porque detectamos siempre los tumores avanzados. Pero esa es la historia natural, a eso me quiero referir. Que la lesión empieza in situ y luego al tiempo, ¿verdad?, se convierte en invasora. Por ejemplo, cáncer de cervix, un carcinoma in situ puede durar, dice que necesita 10 años para ser invasor. Y aquí, por ejemplo, también necesita un buen tiempo para ser invasor. Así que detectar lesiones a tiempo, se pueden hacer muchísimas cosas. Otra de las cosas, quiero decirles que en todos los órganos que tienen epitelios, tienen lesiones premalignas, con displasias, como se llamen, carcinomas in situ, todos. Eso es bien importante, este concepto para las neoplasias epiteliales.
No es así, por ejemplo, en las neoplasias mesenquimales, en donde sí no tenemos un ejemplo de decir, aquí hay un sarcoma in situ. No, no existe eso. Pero en las epiteliales sí. Y esto quiere decir que, por lo tanto, sí podemos hacer muchísimas cosas, ¿verdad? De poder evitar que se vuelva invasor estos tumores. Esto simple y sencillamente son los tipos histológicos que el doctor Cela ahí los vio. Y ustedes ven pues que las no específicos, que son estos, que son los ductales, ¿verdad? El promedio de mortalidad 4.34 en este grupo. El carcinoma medular atípico ya no se utiliza. Y como ven, aquí caben, ¿verdad? Ahorita los que deben de ser las clasificación molecular, no avanzar. Ahí está. Bueno, cuando utilizamos la clasificación molecular, necesitamos hacer inmunistoquímica para ver si hay receptores estrogénicos y estos se van a manifestar en el núcleo. Si los ven en el citoplasma, no sirve esa tinción, como por ejemplo aquí, se ven los núcleos y se ve también en el citoplasma, entonces a esas hay que dudarles. Estos receptores progestacionales son positivos también en el núcleo. Aquí está, aquí ven, esto que se ve más oscurito es la positividad. Esto que se ve aquí está negativo. Este es el HER2/neu, es una proteína de crecimiento epidérmico humano, por eso tiene estas letritas. Y estas se ven en la membrana de las células neoplásicas, pero estas tienen que ser positivas en las membranas, no en los núcleos, ¿verdad? Los núcleos no está positivo. Y tiene que darle vuelta para decir, esto es positivo. Así que ese es el criterio. Este es un HER2/neu que está ligeramente positivo y cuando hay dudas, por lo tanto, hay que hacer unas hibridaciones in situ para el HER2/neu. Y aquí ven ustedes que el cromosoma 17, pues está multiduplicado, ¿verdad? Tiene duplicidades y por lo tanto esos pacientes se benefician para el tratamiento con alguna quimioterapia especial. El K167 lo que es para ver la proliferación celular. Si está alto quiere decir que se está proliferando mucho y su positividad en los núcleos pues se ve cafecito. Esta es la clasificación. Fíjese, este es el carcinoma ductal. Y la clasificación es amplísima. Podemos ir desde un luminal. El luminal puede tener progestágenos positivos o negativos. Estrógenos positivos o negativos. Pero uno de los dos tiene que salir positivo y combinarlo con la negatividad de HER2/neu. Y por lo general tienen un 14 menos de proliferación del K167. Entonces a este lo clasificamos como luminal A. El B, vean la diferencia, va a tener HER2/neu positivo o puede tener estrógeno o progestágeno positivos. Uno o el otro, no importa. Entonces ya ahí le vamos avanzando. Y hay otro, ¿verdad? El cual tiene negatividad para los marcadores hormonales y es HER2/neu positivo. Algunos quieren abrir que sea el C, pero bueno, es complicado. Y luego vienen los otros, que nos sale todo negativo. Digo, estos tres marcadores salen negativos, entonces le decimos, es triple negativo. Y el triple negativo es en mujeres más jóvenes, es más agresivo, le gusta dar metástasis en el cerebro, y puede tener, ¿verdad?, estos marcadores de citoqueratinas, que son marcadores que sirven y marcan más a la célula basal, ¿verdad?, que a la célula luminal. Es decir, y hay otros que le llaman basal-like, que se parece a la célula basal. Y que en este caso, ¿verdad?, tiene, por ejemplo, positividad para el HER2/1. Hay una variante, ¿verdad?, de los HER2/neu se dividen.
hay como 5. Entonces, pero esto nos sirve este marcador. No nos vamos a meter más en esto. Simple y sencillamente, y yo quería invitarlos a que se entendieran un poco más sobre la clasificación molecular y para qué sirve. Es decir, es una clasificación que es básicamente que da pronóstico y sirve para orientar un tratamiento. Bien, que si no, no voy a tardar más. ¿Hay alguna pregunta? Los factores que determinan el crecimiento, por ejemplo, esa lesión que hemos estado viendo, fue una lesión estable durante mucho tiempo. Bueno, de hecho, todavía nos falta empezar con algunas imágenes. Si gustas, ahorita te extiendo las fotos. Sí, déjame terminar de presentar las imágenes. Entonces, continuando con la revisión de imágenes, la que sigue, por favor. Hay que abrir la presentación otra vez. Bien. Miren. Ok. Fíjense bien. Entonces tenemos aquí el último estudio que fue que despertó la inquietud porque aquí ya definitivamente hay una lesión sospechosa. Aquí tenemos el ultrasonido, que ya con una categorización BIRAT 5, tanto por mamografía como por el ultrasonido, ¿verdad? Si pudiéramos echar marcha atrás en el tiempo y hacer una revisión con el retroscopio, como solemos decir, vamos a hacer una revisión de los estudios previos y compararlos. La que sigue, por favor. Aquí está el señalado. Y fíjense, del 17 de mayo del 22, aquí ya se veía un aumento de la densidad que fue comentado ya previamente, sin embargo, no es tan claro. Tal vez ni siquiera la localización sea la misma, tal vez sea un artefacto técnico, pero complementado con el ultrasonido, aquí tenemos el cambio que hubo, que es a donde va dirigida mi pregunta hacia el doctor Valenzuela, de qué es lo que en un momento dado puede motivar el disparo de esta lesión en tan corto tiempo, en 6 meses, pero regresando más todavía en el tiempo, podemos revisar que el estudio, ella tiene estudios del 21, donde tenemos aquí la mamografía y tenemos el ultrasonido del 21 y todavía tenemos un estudio previo que la doctora logró encontrar en sus expedientes en una institución privada del 2016. Darle 2 clics para que aparezca el círculo. Bien, entonces vean, esta lesión, esta imagen, esta densidad o esta supuesta asimetría existía ya desde el 2016. Cuando me tocó hacer el estudio, que supe que tenía estudios anteriores con un nódulo estable, fue por eso que le categoricé como BIRAT 2. Cuando llega a un siguiente estudio, cuando no se tienen las imágenes previas, pues no queda más que categorizarlo como BIRAT 3 y como tal era la intención hacer el seguimiento. De pronto la paciente llega a un ultrasonido de control y ya se presenta la lesión como neoplásica. La paciente dice, ¿cómo es posible? La paciente dice, ¿cómo es posible que hace 6 meses tengo una lesión que me han estado siguiendo desde el 2016, está estable y no representa ningún problema y en 6 meses me salen con que ahora ya es un cáncer? Bueno, pues no hay una explicación, o sí la hay, ahorita vamos a escuchar a nuestros especialistas, pero bueno, yo lo que presento aquí y la duda que me queda personalmente es si este tipo de lesión debió de haber sido señalada como BIRAT 3 para haber hecho BIRAT 4 para hacer la biopsia con anterioridad. Aún así, como dice el doctor Valenzuela, el diagnóstico de una lesión in situ, pues eso, hasta la fecha hay algunos que dicen que los carcinomas in situ realmente no son cánceres porque pueden permanecer así durante mucho tiempo, que muchas veces con la pura vigilancia es suficiente. Entonces, pues genera todas estas inquietudes. La que sigue, por favor. Es por eso que comentábamos pues que esta lesión es una lesión que se presentó como una oveja, como una imagen tranquila, como una imagen que no representaba sospecha hasta que finalmente aparece el lobo, se quita la piel de oveja y descubre que es un cáncer. Por eso el título de la sesión.
Regresamos una, por favor. Entonces, para terminar, quiero darles, ahorita vamos a escuchar comentarios de parte de ginecólogo y de el patólogo al respecto. Quiero agradecerles a las personas que están también en línea, que nos están acompañando, al doctor Heriberto, creo que es el doctor Heriberto Valenzuela, probablemente el radiólogo que contestó bien las preguntas. Y les recuerdo que una de las preguntas es si el ultrasonido tiene efectos secundarios o es nocivo o no. Ojo, sí tiene efectos secundarios nocivos. Ojo, en todos los cuadritos de las imágenes de ultrasonido, por ahí hay unas letritas chiquitas, como en los contratos, que dice IT, que son un índice térmico y que son un índice mecánico. Estos dos factores nos están diciendo las alteraciones, la potencialidad de daño que puede tener la aplicación del ultrasonido a pesar de que sea diagnóstico. La vacuolización, la vibración, este proceso produce vasodilatación. De hecho, por eso el ultrasonido terapéutico produce esta vasodilatación con vacuolización para mejorar la vascularidad de una estructura. Cuando le hacemos esto a un cáncer, obviamente el cáncer ni cuenta se da, pero cuando hacemos un ultrasonido en un embrión que mide 2 milímetros o 1 milímetro o 3 milímetros y le estamos aplicando esta inducción mecánica y térmica, lo calentamos y esto puede tener efectos nocivos. Entonces, hay que tener en cuenta que ningún método con el que trabajamos es totalmente inocuo. La radiación, pues mucho menos todavía. Pero bueno, ese es un paréntesis nada más que quería explicarles de lo del quiz que nos hizo la doctora. Bien, doctor Valenzuela, entonces, la pregunta que quería hacerte era de ¿con qué frecuencia podemos ver también al doctor Cosío, el ginecólogo? ¿Con qué frecuencia podemos ver que un nódulo como este se dispare de esta manera? ¿Hay algún factor predisponente, algún factor desencadenante o simplemente es la aleatoriedad? Bueno, yo primero, así, bueno, yo primero quiero aclarar algo, que el carcinoma in situ es carcinoma in situ, porque tiene alteraciones, desde el punto de vista molecular y de alteraciones genéticas que lo marcan como carcinoma. Obviamente, ¿verdad? Y comparte muchas de estas alteraciones con el carcinoma invasor. Entonces, el concepto es, si hay lesiones que son premalignas, como la hiperplasia intraductal atípica, hay algunas adenosis que se pueden malignizar y que se han descrito. Estas son eventualidades más raras, pero suceden las adenosis. Obviamente el carcinoma in situ, yo creo que es el precursor en la inmensa mayoría de los casos. Yo creo que aquí, a lo mejor tuvo un carcinoma in situ por mucho tiempo, porque esa es la historia natural. Sí, ahora, por ejemplo, si tiene un carcinoma in situ, no es por observación, le tienes que hacer los marcadores moleculares y si tiene los estrógenos, pues les das y con eso se controla. Porque los bloqueadores a los estrógenos y a los progestágenos, al hacerlo, el tumor ya no prolifera cuando tiene estas particularidades moleculares. Ahora, ¿por qué se puede controlar más fácil un carcinoma in situ que un invasor? Pues las razones son claras, porque con un invasor pues ya tiene la potencialidad de dar metástasis, porque ya invade y ya está en contacto con los vasos. Entonces, yo pienso que este caso empezó con un carcinoma in situ, y yo creo que esto lo vamos a poder ver cuando quiten la mama. Cuando quiten la mama, hay que buscar intencionalmente el carcinoma in situ. Y la otra cosa es que yo he visto en muchas ocasiones que después de la quimioterapia, radioterapia, hay una abolición completa del tumor, pero el carcinoma in situ, ahí está. Entonces, sí hay lesiones preneoplásicas, y hay que estar muy listo, ¿verdad?, para que no suceda esta historia. Yo creo que sí tiene un carcinoma in situ como un factor predisponente.
yo te hacía la pregunta, ¿ustedes pueden ver carcinoma in situ? En las radiografías, por lo menos orientarse. Pues no, nada más tenemos in situ, ¿no? Por ejemplo, mencionaste el comedo. Los comedos pues, suelen presentar calcificaciones microscópicas que se corren a lo largo del trayecto de los ductos. Ese es un signo radiológico bastante digno al cual nos apegamos, con la salvedad de que las signos tienen que ser detectadas, como dijimos, con mamografía y con conos de producción. Si fuera de ahí, pueden pasar situaciones por ejemplo. No todos los carcinomas ductales in situ son tipo comedo. Ojalá fueran todos, porque es mucho más fácil detectarlos. Y los otros, pues, es bastante complejo. Un carcinoma lobular, una hiperplasia lobular, es otro factor pre-neoplásico, pre-invasor, también son difíciles de detectar y a veces histológicamente también no llenamos con todos los criterios, pero de alguna manera decimos aguas, esta paciente ya tiene riesgo y pues lo pueden controlar con bloqueadores estrogénicos, ¿no? En fin, yo no voy a estar aquí dictando con qué se va a tratar la paciente, ¿no? Sino en general, hay que opinen, ¿verdad? Los médicos que se dedican a esto. Claro. Al respecto, habíamos invitado también a la doctora Cosío, que es ginecóloga, que no nos pudo acompañar, también es muy entusiasta en este tipo de reuniones, pero de aquí tenemos al doctor Cosío, que también nos va a dar una opinión respecto al caso. ¿Qué opinión te merece? Yo le decía a la doctora Yasmín que al escoger este caso para presentarlo era como para que nos crucifiquen. Entonces, venga, doctor Cosío. De imagenología son de imaginación. Cada interpretador me va a dar una opinión diferente. Aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? Como ya tenemos estudios retroactivos, entonces sí podemos decir, ahí estaba, y ya no me sirve. Debieron haber dicho, ahí está cuando le hicieron en el 2016. El doctor estuvo conmigo en Iztecali. ¿Cuántos pacientes con BIRAD3 salieron con CA de mama? Un montón. Y sin embargo, los oncólogos no aceptan que les mandemos la consulta porque no está normado que los BIRAD3 los vea el oncólogo. En Iztecali, por lo que acabamos de comentar, todo BIRAD3 compartimos la responsabilidad con el oncólogo. Si el oncólogo dice no le hagas nada, yo la mandé con el oncólogo. Ya lo que haya pasado es cosa del oncólogo. Si le quiso hacer biopsia, si le quiso pedir el estudio a los 6 meses, al año, eso ya es cosa del oncólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto muchos BIRAD3 como que resulta que son malignos. Eso es una cosa. Yo hubiera querido traer a Daniela porque son la oncóloga, ¿no? Pero aquí, desde que yo era interno, que ya hace muchos años de eso, me acuerdo que se andaba buscando una causa viral para el cáncer de mama. A la fecha no se ha encontrado. Se encontró en el CACU. Sin embargo, hay personas que dicen que el virus del papiloma humano es causal o es casual. Esto quiere decir que se presenta casualmente en las pacientes que tienen CACU o es causable del CACU. Las personas que se dedicaron a desarrollar las vacunas para el virus del papiloma humano se dividieron en los que sí funciona y en los que no funciona. Y entonces los que dicen que no funciona dijeron tratamos de reproducir el cáncer en ratas y no lo lograron. Y yo les he dicho, es que es el virus del papiloma humano, no el virus del papiloma en ratas. Pero cada quien puede opinar, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que dijo el doctor Valenzuela. Hay lesiones premalignas. Y obviamente en el CA de mama las lesiones premalignas se aceleran más rápido que en el CACU. Como bien dijo el doctor, en el CACU de un NIC 1 a un NIC 2 pueden pasar años. Y para que lleguen a un NIC 3, que ya es un CACU in situ, pues mínimo debieron haber pasado 10 años. Sin embargo, tenemos pacientes que tienen 5 años de que le están haciendo el Papa Nicolau y está bien, y tenemos un CACU invasor. ¿Qué es lo que pasó? Lo mismo que pasa aquí en Rayos X. La persona que tomó el Papa Nicolau
no lo tomó del área correcta. La persona que interpretó el Papa Nicolau no lo interpretó correctamente. Y hacemos un estudio retrospectivo y vemos que en los últimos 5 años todos los Papa Nicolau les pusieron ausencia de células cervicales y le ponen normal. Pero no, la ausencia de células endocervicales nos está diciendo que no tomaron bien el Papa Nicolau. Y de esas tenemos un montón. Y las causas, no quiero aquí castigar a los radiólogos, todos cometemos errores, todos. A veces esos Papa Nicolau no es nada más el que tomó el Papa Nicolau, sino el que lo está interpretando. Que luego el que me lo está interpretando me puso su técnico, y el técnico pues no se compara con el patólogo, ¿no? Pero es mucha carga de trabajo para el patólogo. Entonces, hay muchas cosas que pudiéramos hacer para evitar llegar a estos cánceres que estaban escondidos. Es hacer mejor medicina, hacer mejores estudios, mejor interpretación. Muy bien, doctor Cosío. Siempre ha sido así el doctor Cosío, ¿eh? Lo aprecio mucho y ya nos crucificó o me crucificó. Aquí la doctora Gina Osegueda, la radióloga, quiere participar. Entiendo que para los médicos ginecólogos y patólogos, más que nada el ginecólogo, es importante que o incluye el radiólogo un papel importante en la detección temprana, como lo es en este tipo de cánceres. Sin embargo, yo creo que empieza también desde la concientización, desde la consulta a las pacientes que deben de guardar o que deben de preservar el primer estudio que se realizan para nosotros poder llegar a un mejor diagnóstico. ¿Cómo nos facilita mejor el trabajo? Al momento de que llegan a la consulta o al momento de realizar el estudio de control, nosotros podemos corroborar con el estudio previo que se hicieron desde la primera vez si esa lesión es de nueva aparición o ya se encontraba desde antes, ¿ok? Entonces, para nosotros sí sería de gran ayuda que los pacientes tuvieran esa conciencia de que para nosotros detectar la aparición de cánceres o de lesiones premalignas, porque muchas veces los cánceres se pueden manifestar únicamente como microcalcificaciones. Entonces, sí es importante el primer estudio para identificar si ya estaban desde antes o no ese tipo de lesiones y para así nosotros dar ese pitazo al médico tratante de que ahí hay algo y que por lo tanto se debe realizar pues algún estudio adicional o realizar pues ya como tal pues la biopsia. Gracias, doctora Gina. Estoy totalmente de acuerdo. Aquí tenemos opiniones del público. El doctor quiere participar. Sí, doctor, si gusta decirnos su nombre y su comentario. Jesús, ¿qué tan cierto sea la fisionomía, diría yo, del pezón de la paciente? Porque hay una corriente que dice que según la retracción del pezón, la dirección que va, ahí está el problema. Hay una versión que trata de eso. Entonces, esta pregunta sería más para el patólogo, que nos diga, al estudiar la biopsia, la muestra, si se puede ver la dirección que tenía el pezón en ese momento. Doctor Valenzuela. Pues yo diría que esperar a querer ver alteraciones del pezón para establecer un diagnóstico, por lo general es un carcinoma avanzado. Yo creo que no debe de confiar en ese signo. No, yo creo que y obviamente, ¿verdad? Cuando hay un carcinoma, los carcinomas muchas veces van escalando a través de los ductos mayores y van hacia el pezón. Sí, pero yo creo que eso no sirve para establecer un diagnóstico temprano del carcinoma del pezón. Podríamos decir, por ejemplo, como médico de primera atención, sí, al ver el pezón retraído. Bueno, eso ya es un signo de que ha avanzado. O sea, no sirve. Sirve para establecer el diagnóstico, pero no sirve para detectar a tiempo las cosas. Sí, es correcto. Bien, doctor Cosío, ¿querías comentar algo Sí, también? yo quería comentar,
Hablo por mí, no por todos los ginecólogos y por todos los médicos, pero generalmente le decimos a una paciente, vaya al mismo lugar donde se hizo la mamografía la vez anterior, lleve su estudio, porque el doctor necesita ver el estudio previo para decirnos si hay alguna comparación que valga la pena comentar. Ahora, con la era digital y los núcleos radiológicos que no nos mandan la radiografía, nos mandan ahí un link para que busquemos y todo eso, pues yo me imagino que no le tengo que decir a la paciente que lo lleve, porque ustedes guardan la memoria ahí en sus múltiples computadoras, ¿no? Entonces ustedes ven, meten el nombre, ven si ya tiene antecedentes como usted, y obviamente ven. Ya no tiene que ser el médico que le diga, lleve su mamografía, porque las mamografías, acuérdense, son buenísimas para abrir las puertas. Doctor Brian, ¿quiere comentar algo también? Bueno, yo que estoy en la institución pública, en el IMSS, pues vemos pacientes de 50, 55 años cuyas primeras mastografías que nos llevan son mastografías análogas, son mastografías que fueron reveladas y que ya están manchadas de café, y muchas cosas que ya no son visibles, ¿no? La mastografía digital vino a cambiar el mundo de la radiología de mama completamente porque ya nos dejaba ventanear, ¿no? Ya nos dejaba mover los anchos y niveles de ventana para poder tener una mejor calidad de imagen. El problema aquí, ¿cuál es? En mi opinión personal, el BIRATS, tanto el RATS, que es un Report and Data System de toda la radiología, no solamente de mama y de corazón, de vesícula biliar, etcétera, está hecho para un centro tal que todo sea de una sola visita. Tenemos dos tipos de pacientes: la paciente que va a la mastografía de cribado y a la mastografía diagnóstica. La mastografía de cribado es toda aquella paciente pues que simplemente va a hacerse su chequeo anual que estés considerando, ¿no? La Universidad de Bristol sacó una herramienta que es la herramienta o la calculadora de riesgo de Bristol, que dice con qué método diagnóstico puedo iniciar primero. Si mi paciente tiene un riesgo alto, o sea que tenga un diagnóstico de cáncer de mamá o hermanas antes de los 40 años, pues ya es un riesgo alto y por ende a esas pacientes se les tiene que dar un seguimiento especial en el mismo centro como el doctor, no que sea lo ideal, que siempre fuera en el mismo lugar. En teoría el BIRATS es para que el radiólogo que vio la mastografía vea el ultrasonido y si el ultrasonido tiene algo, haga la biopsia y en el momento se haga todo esto. No, desgraciadamente, vivimos en un país en donde tenemos un secuestro de pacientes de BIRATS 3. Hay muchísimos BIRATS 3 por ahí flotando ahí. Bueno, hay una vía rápida normal manejando más de 100 BIRATS 3 en sus vehículos y que realmente no les damos seguimiento. Y pasa esto, afortunadamente esta paciente se le dio el seguimiento desde el 2020 hasta el 2023. Desafortunadamente fue una lesión maligna. Sin embargo, aquí cabe aclarar que la continuación de la doctora Gina, la continuación sí es algo muy importante. Desgraciadamente o afortunadamente ya ahorita la era digital, pues ya podemos tener acceso a estudios previos. Y creo que contestando a una pregunta de que si se podría saber por imágenes o adivinar algo, hoy en día la resonancia magnética ha venido a evolucionar nuestro método actual diagnóstico. La espectroscopía es algo novedoso, que por pulsaciones por minuto el magneto puede detectar con qué frecuencia vibran los elementos que tiene la tumoración a desear, ¿no? Se dice que el carcinoma ductal in situ se comporta como un realce no masa anular de distribución segmentaria intraductal. Es sospechoso, claro, si no hablamos del tipo de, creo que le dicen comido-like, algunos de esos tumores se comportan casi igual, pero al momento de aplicar la espectroscopía que nos arroja una curva de lípidos, colina y N-acetilaspartato, la colina es el tipo que nos indica como que el estirpe, ¿no? Obviamente, un magneto no le va a ganar al ojo humano, ¿no? El ojo del patólogo es así que el verdugo del diagnóstico es el que tiene la voz final. Sin embargo, como nos comentaba el doctor, pues con los tipos luminal A, luminal B, ya nos vamos dando nosotros una idea, pero ahora con la resonancia magnética que ya va agregada mucho más en la nueva versión del BIRATS, creo yo que nos podemos apoyar de ahí. No usarlo como un cribado porque es muy pesado para una paciente, no todos los pacientes aguantan estar en un resonador 20, 30 minutos, ni mucho menos no todos son, hay algunos con alergias en medio de contraste, pero sí es importante tomarla en cuenta hoy en día, ¿no? Sin embargo, al final de cuentas la decisión la toma el patólogo, ¿sí? Y también ahí va parte el radiólogo porque, por ejemplo, en esta toma de biopsia, en lo personal, yo estuve presente, yo fui el que dio los disparos con la Magnus, pues están pegadas al pectoral, no son lesiones que hay que hacer hidrodisección
hay que levantar un poquito la lesión, anular la pistola y pues un poquito disminuir la cámara. El corte pues fue de 15 milímetros, que se tomó los cortes. Entonces, sí, hay veces, ocasiones que nosotros hacemos biopsias así de cerquita al pectoral y pues realmente al patólogo no le sirve mucho porque o no le damos a la lesión. Y ahí entra otro punto muy importante, ¿no? Que es la correlación histopatológica con la imagen. Hay veces que a lo mejor un nódulo de este tipo, como lo que vimos en diciembre de 2023, nos lo arrojan a lo mejor como un fibroadenoma. A lo mejor el patólogo tiene razón, es un fibroadenoma, pero yo como radiólogo tengo la necesidad de decir, ok, esto no me cuadra, tengo que revisar a mi paciente, tiene que ser mismo modo, o lo voy a hacer por resonancia, o mejor le pongo una arpónica y le quiten todo el filete para que vaya directamente al patólogo, y pues el patólogo ya tiene completamente todo el tumor, ¿no? Es como lo mencionan algunos. Esos son algunos puntos importantes que quería tocar, y pues yo creo que yo soy de la doctora Gina, yo creo que somos de la generación nueva que viene como que con la resonancia ya de dentro de nuestro paquete estudiantil, y sí, pues hay que perderle un poquito de miedo y pues también saber que tiene sus buenos indicadores para ciertos temas. Muchas gracias, doctor Brian. Doctora Gina, ¿querías comentar algo más? No, ya. Ok. Tenemos ¿Hay, un comentario. hay algún comentario más de aparte de aquí del público? Sí, doctor. Sí, a ver, no sé, pues una propuesta de conclusión, ¿no? Primero, esta paciente fue una paciente de éxito, podemos decir, de éxito diagnóstico, y llegamos a la conclusión 1000 días de imagenología, cáncer, ¿verdad? Es una pregunta difícil. No, yo creo que el éxito hubiese sido que lo hubieran detectado a tiempo, pero si no necesito una lesión previa. Ese es el chiste de eso. Pero finalmente sabido, ¿no? Sí, y esperemos que evolucione bien. ¿Y luego? Sí, doctor. Sí, claro, pero de toda una expectativa de vida, gracias a ese seguimiento que se hizo, sí para mí porque tiene una chance de realmente hacer lo que usted. La cuestión que no opinión es, finalmente, el criterio pertenece al oncólogo, ¿qué va a hacer? Podríamos meter aquí que el sonido y no sé, pero el juego va a hacer, pero lo quito, no lo quito, igual. Claro, creo que comentamos que todavía no está concretado el caso porque faltan las pruebas inmunohistoquímicas que, como nos explicó el doctor Valenzuela, van a dictaminar definitivamente la orientación terapéutica. Entonces, estamos inconclusos en ese sentido. Bien, ahorita tenemos algunos comentarios de parte del público que está por vía internet. Si quieren comentarlos. Sí. Doctora Yasmín. Ok, solo uno dice, también es responsabilidad del radiólogo que se atreve a interpretar estudios sin contexto, sobreentendido que son estudios complementarios, antes de hacerlo realmente posible por recuperarlos en casos aplicables. Conozco radiólogos que nunca bajan un B3. Okay. El doctor, ya habíamos comentado la dificultad que hay para que los pacientes aporten los estudios anteriores. Hay pacientes que cuando estoy haciéndoles el ultrasonido y les pregunto si tienen mamografía, me dicen sí. ¿La trajo? Sí. ¿Dónde está? En la cajuela. Entonces, no puedo completar el estudio de ultrasonido si no veo primero la mamografía. Lo ideal, como bien dicen, es que el mismo radiólogo que hizo la mamografía haga el ultrasonido. Lo ideal sería que en el mismo momento y en el mismo tiempo se hiciera, pero factores administrativos y logísticos impiden que se haga la cosa de manera óptima. Es cierto que vivimos en la época digital, es cierto que eso ha traído muchas ventajas y cualidades, pero no tenemos una institución internacional o una institución global en donde podamos accesar a toda la información de las pacientes. Es obligación del médico educar a la paciente, concientizarla de la importancia de los estudios que tiene, que son documentos, que nos lo lleve para cuando hacemos los estudios. Vamos a suponer que todos aquellos casos que reportamos como BIRATS 1 y 2, pues nos dejan tranquilos. O sea, no me traiga la imagen de la cajuela, no la necesito porque ese estudio es normal y negativo, la mamografía y el ultrasonido. Pero cuando hay una duda, como en este caso, que la paciente no tiene las imágenes anteriores, es por lo que se cometen estas, digamos, torpezas diagnósticas, por llamarlo de alguna manera. Pero en defensa de nosotros, yo diría que nos estuvimos apegados totalmente
a la categorización BIRATS. Estas imágenes que revisamos, que no son de imaginación, sino son de imagen, no es metafísica. La radiología cada vez es más física, es más concreta, pero bueno, es la idea. ¿Hay algún otro comentario de parte del público? En el caso del paciente es que decide, ok, yo tengo visibilidad 3 y siento mucho, quiero que me quede el 6. Y no quiere que sigan viendo cuando se va a aumentar, cuando está a verificar y quitarse el cero. ¿Qué decisión podría tomar el Doctor Cosío. Sí, doctor. Dijeron oncólogo, no es ginecólogo. Bueno, pero eres el representante del gremio en este momento. Así es que te toca cargar con la culpa. Ahora, tenemos el caso de la artista esa famosa que tenía los antecedentes del BRCA 1 y el BRCA 2, ¿verdad? Tanto para mama como para ovario, y que su mamá ya había tenido cáncer de mama, y ella sin tener nada de patología, optó por quitarse las 2 mamas y que le pusieron implante. Cada persona piensa diferente. Uno como médico les va a decir, no es necesario, hay que estarte cuidando, tienes que hacerte tus estudios regularmente, pero pues no le quita uno la mama a la paciente porque diga, a lo mejor voy a tener cáncer de mama. Sin embargo, en ese caso de particular, por ser una paciente de riesgo, a lo mejor sí estaba justificado. Por otro lado, Pero es que todas están de riesgo, son mujeres. no, hay Todas pacientes, están de riesgo. hay pacientes. La de BRCA está diciendo del artista. Recordando que ese tiene un factor, Le llega a ser algo, otro factor de riesgo. recordando que ese tipo de pacientes tienen un 30% más de posibilidades de tener cáncer de mama, creo que son las que se consideran característicamente como factores de riesgo. Sí, doctor. Sí, una alta incidencia. Bueno, hay otro detalle. Hay un concepto en la bioética que se conoce como el principio de autonomía. En la actualidad, el paciente ya no es, el médico no es el que determina qué es lo que va a hacer la paciente. El médico le propone, le explica su situación, le ofrece alternativas de tratamiento y quien toma la decisión finalmente es la paciente. Entonces, creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. El consentimiento. Claro, con debido consentimiento. Y además existe la objeción de conciencia, que es otra percepción del tipo bioético. Si el médico no quiere operarla porque no considera que no hay una indicación para hacerlo, se puede negar a hacerlo, pero estoy seguro que va a encontrar quien lo quiera hacer. Bien, ¿algún otro comentario o pregunta de parte de nuestro público internet? Ríos, que nos comenta que otro punto muy importante, o más bien una petición a los médicos tratantes, es enviar siempre un resumen de los antecedentes del paciente, ya sea de parientes, o si la paciente se palpa alguna bolita o lo que sea, y desde hace cuánto tiempo, ya que esto pues puede modificar el BIRATS considerablemente, ¿no? Desde luego, aquí podemos comentar que, ya decía el doctor Brian, hay 2 tipos de exploración de pacientes, lo que es el cribado o tamizaje, que son pacientes asintomáticas, y el de estudio diagnóstico. De la manera ideal, cuando llega la paciente al gabinete, llena un formato en donde ya se le contesta algunas de estas preguntas para que cuando hacemos la evaluación ya tengamos al menos un poco de información clínica. Pero el problema de comunicación paciente, médico clínico, médico radiólogo sigue siendo muy importante. Ok, es importante destacar que esta paciente realmente cuando llegó con nosotros no tenía realmente sus estudios previos. A lo mejor cuando el doctor Cela sí la revisó, tenía estudios previos, los reportes, sin embargo no traía sus imágenes. Y bueno, haciendo ahora sí que un análisis y buscando en otras instituciones donde se había realizado anteriormente sus estudios, fue que pudimos encontrar estudios desde el 2016 para poder completar pues el estudio o el caso clínico, ¿no? Pero realmente la paciente o los estudios con los que nosotros contábamos eran a partir del 2022, por eso fue que se le dio un BIRATS 3 cuando nosotros lo captamos en la institución. Pero ya encontrando pues los estudios previos desde el 2016 fue que nos dimos cuenta que realmente el nódulo o la masa que habíamos encontrado realmente se había mantenido estable, variando entre 1 y 2 milímetros
desde ese entonces hasta el 2023, en julio del 2023, que fue donde aún así se comentó que era el BRATS 3, porque no teníamos los previos, y haciendo pues ahora sí que el seguimiento a 6 meses, en diciembre fue que pues ya, ahora sí que el nódulo cambió rotundamente hasta convertirse pues en un BRATS 5, ¿no? Pues este paciente tiene 54 años. 54 años. Es parte de los cambios hormonales que ha habido en este tiempo. Claro. Avanzamos un poco, por favor. Bueno, pues quiero darle las gracias a los participantes por vía de internet. Pues, debo de comunicarles que quedaron muchas tortas y vino, del cual seguramente los que estamos aquí presentes nos vamos a encargar. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los que están aquí con nosotros. Muchas gracias a mis amigos, el doctor Valenzuela y el doctor Cosío. Gracias al doctor Brian que hizo la biopsia, Gina, a todos nuestros compañeros. Muchas gracias a todos. Con esto damos por terminada la sesión. Los invitamos a la próxima y gracias al doctor Mendoza Cuadra por facilitarnos el aula y este tipo de sesiones y el ambigú, del cual queremos que tomemos cuenta, por favor. Me dijeron que no quedaran rehenes. Gracias.